Bien, entonces, acá lo que nos están pidiendo es representar esta tensión alterna. Bueno, lo único que tenemos que determinar es dónde se encuentra el cruce de esta señal. Acá les marco, esta señal, el cruce lo hace en 0. Si la señal tiene ángulo de fase 0, el cruce lo hace exactamente ahí en 0. Entonces, tenemos que dibujar esta forma de onda. Nosotros sabemos que esta forma de onda es simétrica y es periódica. Ya con esto podemos dibujarla y lo único que nos resta es saber en qué punto cruza sobre este eje donde estarían los ángulos o los tiempos y en qué punto cruza a este eje para determinar con qué valor instantáneo lo está cruzando. Bien. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, lo que queremos saber son 2 puntos. Y un punto sería cuando E de omega por T vale 0. Bueno, el primer punto lo voy a obtener de esa manera, vale 0 voltios, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver en qué momento esta tensión va a valer 0 voltios. Para que esta tensión valga 0 voltios, me voy a concentrar en lo que pasa acá. Porque si lo que yo tengo acá vale 0 grados, el seno de 0 es 0, 50 por 0 es 0, entonces tengo mis 0 voltios de valor instantáneo. Entonces, ¿cuándo voy a obtener eso? Voy a obtenerlo cuando es muy fácil hacerlo. Es poner omega por T más el ángulo de fase es 0. Y acá está el resultado, que no recuerdo quién de ustedes me dijo, de que iba a cruzar al eje de los ángulos en menos 45. Entonces, yo puedo dibujar, si acá tengo el origen, que es 0 grados, yo puedo marcar, por ejemplo, acá una escala y pongo menos pi sobre 4, que sería los 45 grados. Entonces, de este lado, usando la misma escala, yo puedo marcar, a ver, son 2 pi sobre 4, acá tendría pi sobre 2, porque yo todos estos valores los puedo marcar porque la función es periódica. La función es periódica y es simétrica. Entonces puedo ir ya marcando este punto y los determinados ángulos. Entonces acá tengo el primer punto. Sé que cruza por ahí y ahora tengo que ver, está bien, pero esta señal viene así, en este sentido, o en el sentido inverso. ¿Cómo cruza el eje? Si lo cruza por positivo o lo cruza por negativo. Entonces, ahí tenemos que determinar cuánto vale ese valor de la tensión instantánea. ¿Alguien ya
dedujo cuánto tiene que ser ese valor de una extensión instantánea? Perdón, profe, ¿en qué ángulo? O sea, ¿en qué...? Claro, miren, nosotros acá se entendió lo que hicimos, se entendió, esto lo entendieron, lo que hice yo acá, para Yo ver, sí. eso sí, ¿no es cierto? Porque yo digo, a ver, Sí, sí, profe. si quiero cruzar al eje, o sea, cuando se hace 0 la tensión, acá va a pasar por 0. Bien, ahí va a pasar por 0. Ahora vamos a ver otra cosa. ¿Cuál va a ser el valor máximo que va a tener esta sinusoide? El valor máximo. Que también lo puedo marcar. 50, ¿no es? Exacto. Voy a tener un valor máximo, vamos a suponer, acá, y yo marco, hago una línea de referencia que sé que ahí voy a tener el borde superior que va a tener el pico, ahí en más 50 voltios. Y lo que estoy graficando yo es esta función. Y acá sobre este eje estamos colocando ángulos. Estamos colocando ángulos. Así como va a tener un positivo, va a tener un máximo negativo, ¿no? Sí, menos 50. Más o menos por acá, va a tener menos 50 voltios. Y ahora lo que quiero saber es si esta señal puede, acá va a pasar por 0. Si pasa por 0, quiero saber si acá crece, cómo crece, o si lo hace en sentido contrario. Eso es lo que yo quiero determinar. Ahora, ya tengo el máximo, pero justo cuando pasa por este punto, vean, lo que yo tengo marcado acá, mi eje, omega por t, y omega por t cuando pasa por 0. ¿Y dónde va a tener el valor máximo? A ver si lo podemos sacar después. Esa es la pregunta. Nosotros tenemos que... ¿Sí? No hay que reemplazar en la ecuación el Sí. valor máximo. A ver. No. Pues no, el valor máximo, fíjate, acá en esta ecuación, esto es un valor 50 y esto es los 45. Tengo que usar esta ecuación. ¿Y qué tengo que reemplazar entonces? A ver, uso la ecuación. Este valor queda. Ese valor es 50. Seno más 45. Entonces sería 45 el ángulo, porque hay que sumar el ángulo de fase y seno de 90 es 1 Seno de 90 es 1. por Bien. 50, O o sea, sea, pero, es 50. claro, tenemos acá, seno de 90 lo tenemos acá. Perdón, pi sobre 2, o sea, 90 grados lo tenemos acá. Y la función, está bien lo que dicen ustedes, porque la función hace esto. Esto lo tengo que tener bien presente, que la función va de 0 a pi y es positiva pasando el 90 grados pi sobre 2 por el máximo y después hace el semiciclo negativo de pi a 2pi y en menos
pi sobre 2 tiene el máximo negativo. Esto que está acá, que hace que la función sea periódica y simétrica, me va a servir, esto que marqué acá, me va a servir para dibujarla acá, partiendo de este punto. Desde este punto, la tensión, a ver si lo puedo marcar con otro, desde este punto, la tensión va a pasar por 0 y va a ir aumentando su valor. Entonces, si este valor aumenta, ¿qué valor va a tener cuando el eje de tiempos, o perdón, el eje de ángulos pasa por 0? O dicho de otra manera, a ver, ustedes me dijeron, a ver, no sé quién fue el que me dijo los 90 grados. Yo lo que interpreté, a ver, ahora lo que interpreto es que si vos me dijiste que acá está en 0 y a los 90 grados tiene que tener el valor máximo, justamente, no sé quién fue el que me dijo que me dijo esto y está bien. Yo. Pasa que, claro, yo decía a los 45 grados, como está desfasado, 45 grados se ¿Sí? suman, son 90. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces ahí tenemos que la señal iría acá. Perfecto, acá tengo el valor máximo. Y ahora que estamos dando vueltas con la señal por acá, ¿a dónde tendría el 0 de nuevo? Porque ahora ahí empieza a bajar. O sea, acá tenemos pi sobre 4, el máximo. Acá en pi sobre 2 tengo otros 45, ¿no? ¿Y dónde se haría 0 de nuevo esa señal? En otros 90. A los otros 90. Entonces sería en, 135 grados. exacto, 135 grados. Que sería, si no hice mal la cuenta, sería correrme de este pi sobre 2 otros 45 grados, y acá lo que tendría es los 135 grados que dijiste, voy a anotarlos así, perfecto, y acá la señal se hace 0. Bueno, y de esta manera puedo ir construyendo, porque esta señal, ¿cuándo se va a hacer máximo? De nuevo, máximo negativo. Yo sigo construyendo, ustedes ven que estoy usando esto, como es la señal seno. Ya que determiné de dónde arranca, puedo ir construyéndola. Entonces, Máximo negativo en 225. bueno, le sumamos 90, ¿no? Entonces, máximo negativo sería acá en este punto 225. Miren, cambié, acá están radianes, acá está en grados, se pueden usar, porque puedo poner abajo el equivalente, que esto, si no hice mal las cuentas, sería 3 pi sobre 4, este de acá. Se puede usar radianes o se pueden usar ángulos. Bueno, y ahí voy a tener el valor máximo negativo. Bueno, y lógico, a partir de acá sumo
otros 90 grados y me va a dar, serían 315, la misma distancia. Por ahí. Y es así como vamos armando acá habíamos dicho 315, y si me corro 90 grados más, estaría justo en 400 grados, la misma distancia. Tengo que desarrollar 8 por acá. Acá sería 400. Yo acá tendría los 50. Y armo, y la corto acá. Bueno, sacando que es complicado hacer estos gráficos, estaría terminada acá, pero acá seguiría y acá seguiría también. Por eso es periódica. Pero miren, yo acá puedo decir que acá ya dibujé un ciclo, tomo ese periodo, o también puedo decir, como yo, donde empiezo a contar los ángulos. Empiezo a contar los ángulos acá en 0, acá en 0 grados. Yo quiero saber dónde se corta, qué valor tiene la tensión instantánea, justo acá. Justo acá. Esto posiblemente esté mal dibujado, más que posiblemente está mal dibujado, porque miren, para mí, si uso la ecuación que E de omega por t es igual a 50 por el seno de omega t más 45, y quiero saber acá, en el ángulo 0, en este ángulo, te da menos 35,35. Va a 36. claro, o sea, lo que se hizo fue E de 0, ¿está bien? ¿Se hizo esto? Sí, sí, profe. Listo, acá está. Bueno, es el seno de 45. ¿Y cuánto dio? 36,36, ¿no? ¿Me dijeron? 35,36. Bueno, entonces vamos a poner un poquito por acá. Esa va a ser la tensión instantánea cuando se hace el cruce por 0. Por eso les dije que estaba mal dibujado. Es difícil dibujar. Por eso, cuando se resuelven ejercicios o se plantean los ejercicios, no se usan las funciones senos como la estamos representando acá, pero sí se usa la función seno como si fuera un vector. Como si fuera un vector. Y esa es la idea. Esa es la idea de a lo que yo quiero llegar. De que en lugar de representar la función seno de esta manera, como está acá, la voy a representar como una función. Perdón, como un vector. Pero vamos a ver un paso más. ¿Hasta acá se entendió lo que estamos haciendo? Sí, profe. Sí, sí, sí.
Bueno, entonces miren, vamos a plantear este ejercicio, esta función instantánea, la voy a anotar acá, y voy a poner, vamos a poner un ejemplo. Se tiene la tensión instantánea E, lo voy a anotar, E de omega por T igual a 50 seno de omega por T más, vamos a usar la misma, 45 grados. Este es el ángulo de fase. O sea que tengo esa señal. Bueno, se conecta a un circuito que posee una Z igual 50 ángulo de fase, perdón, ángulo 0 ohm. Punto y coma. Calcular la corriente. Instantánea. Bien. Miren, la impedancia acá, ¿de qué forma está anotada? Polar. Polar, muy bien. Entonces está polar y tiene el ángulo 0. ¿Alguien me puede decir? Nosotros habíamos dicho que la impedancia, ¿qué puede ser? Puede ser una combinación de resistencia, bobina, capacitor. Puede ser solo una bobina, solo un capacitor y solo una resistencia. Esta, que está en polar, cuyo módulo es 50 y el ángulo 0, ¿qué les dice? ¿Qué tipo de impedancia podría ser? Que es solo una resistencia. Una Porque no resistencia. tiene parte capacitiva. No tiene parte imaginaria, o sea que no tiene ni parte capacitiva ni parte inductiva. Bueno, ¿están todos de acuerdo de que es así? Sí, Y profe. si no, la grafican. En cuanto la grafiquen, este vector, ángulo 0, les va a dar sobre el eje de los reales. Por lo tanto, lo que me están marcando a mí es este circuito. Que es una resistencia pura. Y acá tengo la tensión instantánea. Y entonces yo quiero calcular una corriente y usar la corriente instantánea, la expresión de la corriente instantánea. Entonces, acá lo que hago, represento a mi impedancia como si fuera, en forma rectangular, 50 más J0 ohms, o sea que tengo una resistencia pura. La dibujo acá adentro para que quede bien claro que es una resistencia pura y me piden calcular la corriente. ¿Qué uso? Uso la ley de Ohm. Entonces, nosotros sabemos que la ley de Ohm, siempre la ley de Ohm dice Z, y Z también va a depender del ángulo, o Z va a ser una función que dependa de la posición de los otros dos vectores, que en este caso es 0, entonces me queda como la relación entre E de omega t dividido
Y de acá despejamos bueno, hagamos la operación y la operación me dice que es E de omega t es 50 por el seno de omega por t más 45. Estos son voltios y esto que está acá son ohm. Si hacemos la cuenta, me queda 1, porque ¿qué hago la cuenta? Acá es muy fácil. Divido este módulo dividido este módulo. Y acá hago la operación acá con seno de omega t. Esto queda tal cual como está. Entonces es 1 por el seno 1 por el seno de omega t más 45. Entonces me encuentro que la expresión de la tensión, la función seno, es esta. En la tensión y en la corriente tengo la función seno. Si yo quiero graficar la corriente con la tensión que se hace en corriente alterna, a diferencia de corriente continua, cuando obtengo valores de tensión y de corrientes en un circuito, los dibujo en un mismo gráfico. Yo puedo dibujar en un mismo gráfico la tensión y la corriente. A ver si puedo copiar esto de acá. No está copiando. Pero puedo hacer, debo hacer, porque en corriente alterna tengo que analizar qué pasa con la tensión y qué pasa con la corriente en un circuito. En corriente continua no lo hacía eso. En corriente continua no lo hacía porque no tenía mucho sentido, ¿no? No tenía mucho sentido que yo me ponga a analizar cómo son las rectas si lo único que tengo son dos constantes. Entonces, vean, esta es la tensión que habíamos dicho de la representación de E omega t igual 50 seno de omega t más 45 grados. Entonces, voy a graficar la corriente y es la misma expresión. O sea, tiene el mismo ángulo de fase. ¿Qué cambió la corriente? El valor máximo. Cambió el valor máximo. Bueno, voy a hacerla de una manera de que lo vean, porque si el valor máximo tiene 1, voy a usar otra escala. Acá yo puedo graficar la tensión esta
puedo graficar. Y, a ver, supongamos que yo grafique a ver si puedo copiar. Lo hago rápido de esta manera acá, una pequeña aclaración. Si yo tengo, por un lado, un gráfico donde, como en este caso, me aparece una tensión así, y por otro lado hago el gráfico, esto es omega t y esto es omega t. Esta es la tensión. Y por otro lado hago el gráfico de la corriente, y que va a respetar la misma forma de onda porque es una función seno y tiene el mismo ángulo de fase. Yo lo que puedo hacer es superponer este gráfico con este gráfico que está acá, superponerlo. Y si lo superpongo, lo que hago yo es que acá, paralelo o superpuesto, se dibuja un poquito separado, tengo el de las corrientes. ¿Y por qué puedo hacer la superposición? Porque acá estoy graficando con respecto a ángulos y acá también con respecto a los mismos ángulos. O sea que tengo permitido hacer esto y lo que voy a observar es de que va a quedar una cosa así. La corriente máxima va a ser 1. La corriente máxima va a ser 1. Entonces, si voy acá, en este gráfico que tengo es E de omega t. Y yo hago la superposición, o sea que voy a poner otro eje superpuesto a este, que va a ser el eje de las corrientes. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma variable acá. La misma variable es omega t. Entonces, como estoy acá graficando omega t, o sea, la tensión es de omega t, que es esta, y esto está en voltios, yo puedo usar una escala, porque esto está en volt. Esta escala de abajo es la misma, los ángulos. Para la corriente, que es en amper, puedo usar otra escala. Entonces, es lo que voy a hacer. Voy a decir que acá hay un amper y la dibujo. Entonces, cruzaría por acá abajo, acá iría al máximo, y seguiría. Así, ahí tendría el -1 por allá abajo. Bueno, seguiría así, y acá iría por acá. Y esto sería la corriente. ¿Cuánto va de la corriente? 1 por el seno de omega t más 45 grados amper. Bueno, esto que está acá es una característica que vean, cuando la corriente y la tensión al mismo tiempo valen 0, con el mismo ángulo omega t toman el valor máximo, después vuelven a valer 0 y toman con los mismos ángulos los valores máximos negativos 0, bueno, y acá también se repite. Esto se dice que el circuito, o podemos decir que un circuito resistivo puro en corriente alterna, resistivo puro. No hay otro elemento más que resistencias, y que puede ser eso, un calefactor.
un calefactor, tenemos elemento resistivo puro. Un circuito resistivo puro en corriente alterna, la corriente y la tensión están siempre en fase. Fase